Bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Hola estimados, hoy vamos a tratar el tema de la sola escritura, porque si hay algo que obsesiona a los apologistas católicos romanos es la sola escritura. Está en el centro de sus ataques, piensan que destruyéndola pueden destruir el protestantismo. Por su parte, y lo que es más preocupante, la mayoría de los evangélicos tienen un concepto muy limitado o bastante pobre sobre este principio de la reforma protestante, y todo ello alimenta la confusión. Los romanistas parten de la premisa que solo la escritura significa soloísmo bíblico, solo la Biblia, y nada más. Por su parte, muchos evangélicos afirman lo mismo, que la sola escritura significa yo y mi Biblia, el burro por delante. A los romanistas les conviene situar a la sola escritura al nivel de doctrina, de un dogma, al mismo nivel en que ellos tienen la infalibilidad papal o la Inmaculada Concepción, y les conviene situar a ese nivel el debate porque así nos confrontan con él. Demuéstrame en la Biblia dónde se encuentra dicha doctrina. Personalmente he discutido con algunos romanistas sobre si es correcto calificar de doctrina a la sola escritura. Sabemos que en términos generales una doctrina es una enseñanza. Todo lo que enseña un grupo religioso es un cuerpo doctrinal, un conjunto de enseñanzas que los hace particular. En este sentido general sí podemos hablar de que estamos frente a una doctrina. Pero si debemos puntualizar y ser más específicos, hay una diferencia entre una doctrina como por ejemplo la divinidad de Cristo y una doctrina como la sola escritura. La sola escritura es un principio metodológico que utilizamos para hacer teología, para formular un cuerpo de doctrinas. Ese cuerpo doctrinal es nuestro objetivo en la búsqueda de la verdad, y para encontrarla entramos por la puerta de la sola escritura, es decir, la sola escritura no es nuestro destino final, sino nuestro punto de partida. No es la meta donde queremos llegar, sino desde donde largamos la carrera. Yo necesito sumergirme en la escritura para extraer, verificar, sostener y defender la doctrina de la divinidad de Cristo, pero no necesito sumergirme en las escrituras para encontrar la sola escritura. Y es allí donde yerran terriblemente los apologetas romanistas. No existe en ningún lado en las escrituras donde se afirme que solo podemos hacer teología con solamente las escrituras. Y no necesitamos que lo afirme, porque nos es suficiente con saber que en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si ya tenemos la escritura y sabemos que ella es inspirada por Dios y que por ella llegamos a la plenitud y al completo equipamiento, ¿qué necesidad tenemos de sentirnos insatisfechos o inseguros? ¿Los romanistas tienen algo mejor para ofrecernos que las Sagradas Escrituras? Debemos entender que la sola Escritura es nuestro punto de partida, nuestro principio metodológico para el quehacer teológico y no una doctrina que necesita ser demostrada o justificada por la misma Biblia. Si creemos que la Biblia, al ser inspirada por Dios, es infalible en cuestiones de fe y de conducta, cosa que los romanistas se lo atribuyen al Papa, pues usaremos la misma Biblia para encaminarnos hacia las correctas doctrinas. La Biblia no nos dice que toda tradición es inspirada por Dios, pero sí nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que justificarnos por elegir el camino más seguro? Claro que un apologeta romanista dirá: pero la Biblia la dio la tradición es anterior a la Biblia. Bien, les concederemos este punto, pero toda la Iglesia, no únicamente la romana, llegó a una unanimidad sobre qué libros componen el Evangelio de Jesucristo, es decir, el Nuevo Testamento. Para el año 1054, cuando se produjo la división entre la Iglesia Católica de Occidente con la Católica de Oriente, el Nuevo Testamento ya estaba cerrado. Pero ¿cuál es el límite de la tradición? ¿Quién tiene autoridad para definir y delimitar lo que la tradición abarca? Ni los católicos romanos ni los católicos ortodoxos se pondrían de acuerdo hoy en cuáles son los límites de la tradición. A diferencia del cierre del canon, cada cual sigue un camino muy distinto. Los ortodoxos raramente van más allá del séptimo concilio ecuménico, el de Nicea II, en el año 786-787. Sin embargo, los romanistas no tienen límites en su concepción de la tradición. Han sido capaces de proclamar dogmas como la infalibilidad o el primado papal en época tan tardía como el año 1870, con la excusa de que tenían respaldo en la tradición.
Sin embargo, los ortodoxos se escandalizaron ante dichos dogmas, precisamente argumentando su falta de respaldo en la tradición. Así que, ¿con qué autoridad los romanistas defienden o circunscriben lo que debe abarcar la tradición? ¿Quién define lo que incluye o excluye la tradición? Todo queda librado a la arbitrariedad de Roma. Ante estas inconsistencias romanistas, bien haremos los evangélicos en ceñirnos a lo más seguro, la Biblia. Por supuesto que hay evangélicos que se van al otro extremo, el del soloísmo bíblico, únicamente la Biblia, yo y mi Biblia, el burro por delante. Esto conlleva un peligro, el fanatismo, porque al fin y al cabo quien sostenga esta postura terminará convirtiéndose en juez y parte del asunto. El que afirma no necesito nada más que la Biblia se establece a sí mismo como la máxima autoridad, se arroga la capacidad absoluta de determinar lo que la Biblia quiere decir o lo que no quiere decir, y todo aquel que no piense como él estará equivocado. Partamos del hecho que solo yo y mi Biblia es un absurdo. La Biblia no fue escrita en español. Por lo tanto, para que tuvieras una Biblia en la mano y la pudieras leer en un idioma comprensible, fue necesaria una multitud de libros. Alguien tuvo que capacitarse en hebreo, en griego y en arameo. Alguien tuvo que estudiar filología, es decir, la investigación del significado de cada palabra o expresión en su contexto cultural inmediato. Detrás de esa Biblia que tienes en la mano hay una multitud de expertos lingüistas que se quemaron las pestañas por años, adquiriendo conocimientos para que finalmente puedas leerla en tu idioma. Y eso sin contar las demás disciplinas académicas que están presentes en cada nueva edición, como historiadores, arqueólogos, geógrafos, antropólogos, etc. Cuando dices que no necesitas otro libro aparte de la Biblia, estás menospreciando a aquellos que tuvieron que tragarse una multitud de libros para que tuvieras en tus manos una traducción fiable de la Biblia. Y si necesitaste de libros para tener una traducción fiable, también necesitarás de más libros para tener una interpretación fiable. Por todo lo anteriormente dicho, afirmamos que la sola escritura no consiste en solo la Biblia, sino que entramos al campo del quehacer teológico por la puerta de la palabra profética más segura, de toda la escritura inspirada por Dios. Pero en ese recorrido en busca de la correcta doctrina tenemos que echar mano de otros recursos también, que aporten luz sobre ciertos temas específicos. Hallaremos una valiosa y enriquecedora ayuda en la patrística o en los concilios ecuménicos, en la historiografía, en la filosofía y en todo lo que la tradición, tanto de Occidente como de Oriente, pueda aportarnos. Claro que ninguna de ellas estará al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. La Biblia es nuestra máxima regla y autoridad en cuestiones de fe y de conducta. Esto es innegociable, aunque ello les produzca urticaria a nuestros amigos romanistas. Pero es que en la Iglesia de Roma la fábrica de doctrinas no está cerrada y queremos mantenernos bien lejos de ese peligro. ¿Qué pretendo decir con esto? Bien, lo explicaré brevemente. En la Iglesia Católica Romana se está gestando un movimiento muy fuerte que busca la aprobación de las uniones homosexuales. Este movimiento tiene cabida en los seminarios, en la alta jerarquía y en los distintos sínodos sinodales que se han estado realizando en el mundo. Aunque el más conocido y el que encendió la mecha es el sínodo alemán, donde ya se aprobó la bendición de parejas homosexuales, no solo en los papeles, sino en la práctica. El Papa Francisco ha lanzado mensajes ambiguos durante su pontificado, que dan a entender una disimulada aprobación, aunque es bien consciente de que el terreno aún no está lo suficientemente listo para tal proclamación. El Papa ha dejado que el sínodo alemán abriese la caja de Pandora, mientras tanto él, con su ambigüedad, ha abierto la ventana Overton. Esta técnica, la de la ventana Overton, consiste en una secuencia progresiva de actos que tienen por objetivo lograr que algo que es impensable o repugnante se convierta con el tiempo en popular y legal. Los grupos ultrafeministas están practicando esto con el tema de la pedofilia. De ser una perversión ha pasado a ser en el campo de la medicina un trastorno, como quien tiene un trastorno digestivo. Si se continúa en esa línea, como nadie debería ir preso por tener un trastorno de salud, el pedófilo no será acusado de delito alguno. Luego recurren a la argumentación de ser un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, es decir, es algo de la naturaleza que no
se puede cambiar. Luego argumentan que el amor no tiene edad y que si hay amor y contención mutua no es algo perverso. También mediante series de televisión o películas se lanzan mensajes similares, se narran testimonios mostrándolos como personas sin maldad, etc. Con el paso del tiempo las personas habrán bajado la guardia con respecto a este tema y para entonces ya existirá un amplio grupo de personas que vean como algo normal tal conducta. Finalmente se lograrán leyes que aprueben la pedofilia. Exactamente eso mismo está haciendo el Vaticano con el tema de la homosexualidad. Se lanzan mensajes ambiguos por un lado y explícitos por el otro. Mientras se afirma que todos somos hijos de Dios y que puedes ser un católico no binario de género fluido, con eso se va acostumbrando progresivamente al oído de los católicos, hasta que pierdan toda sensibilidad. Dentro de pocos años, recuerden bien, el Vaticano dará abiertamente su aprobación a las uniones homosexuales y todos los apologistas romanistas que hoy despotrican contra la sola escritura tendrán que tragarse lo que el magisterio les imponga. La Iglesia Católica Romana con el transcurso de los siglos fue acumulando prácticas y enseñanzas sin preocuparse mucho por contar con una clara fundamentación bíblica, basándose más bien en la piedad popular o en el folclore religioso del pueblo. Luego, al verse confrontada por el protestantismo, ha tratado de encontrar pruebas bíblicas que respalden tales dogmas. Por ello, el protestante se sumerge en las escrituras con el objetivo o fin de hallar las preciosas perlas de las verdades bíblicas. Sin embargo, el católico se sumergirá en las escrituras con el fin de hallar algún texto que respalde su dogma prefijado. El apologeta romanista recibe del magisterio aquellos dogmas de los cuales no le está permitido dudar, por ejemplo, el purgatorio, la Inmaculada Concepción, la infalibilidad papal o la primacía universal del obispo de Roma, y comienza un viaje desde esos dogmas hacia las escrituras, en una búsqueda desesperada de algún versículo o pasaje que infiera, aunque sea mínimamente, tales doctrinas. Eso se llama eisegesis. Cuando no investigo desde la imparcialidad buscando que afloren las doctrinas correctas, sino que parto desde la presuposición de que la doctrina que yo poseo es la única correcta, y todo lo que no se acomode a ello o me lleve a una posición contraria, debo desecharla o ignorarla. Los apologetas romanistas te dirán que sus dogmas no surgieron a través de los siglos, sino que siempre estuvieron en el depósito de la fe de la Iglesia. Si esto es así, surge la pregunta, ¿y por qué se tardaron más de 1800 años en proclamar el dogma de la infalibilidad papal? Si todo estaba tan claro en el depósito de la fe, ¿por qué tardaron más de 1800 años en proclamar el dogma del primado universal del obispo de Roma? ¿Por qué tantos años en luchas internas entre los que sostenían la superioridad del concilio por sobre el papado, los conciliaristas, y los que sostenían la superioridad del papa por sobre el concilio? Cuando Lutero apeló a un concilio, fue el Papa quien se opuso, y si finalmente se realizó el Concilio de Trento, fue por la insistencia del emperador Carlos V, pues los papas evitaban los concilios por temor a que se impusiera la postura de los conciliaristas. El Concilio Vaticano I asestó la estocada definitiva a los conciliaristas. El Papa está por sobre el concilio. El Papa posee la infalibilidad ex cátedra. Pero increíblemente, en pleno siglo XXI, otra vez renace con fuerza el conciliarismo. ¿O qué creen ustedes que significan los sínodos de la sinodalidad? El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el monseñor George Batzing, desafía abiertamente al Papa, poniendo en duda que la autoridad pontificia sea indiscutible en estos tiempos. Dice él: al final, hay un hombre en la cúspide que toma la decisión. No creo que esa sea el tipo de sinodalidad sostenible en el siglo XXI. ¿Qué está diciendo Batzing? Ni más ni menos está afirmando que el sistema jerárquico piramidal en donde el Papa es la cabeza indiscutible ha quedado obsoleto en este siglo. El sínodo tiene que tener más autoridad que el Papa, por lo tanto el Papa debe someterse a lo que decide el sínodo y no a la inversa. Los apologistas romanistas, como viven en Narnia, ni siquiera se han enterado de todo esto. Vayamos hacia una conclusión del tema. La sola escritura no significa bajo ningún concepto soloísmo bíblico, solo la Biblia, o yo y mi Biblia y nada más. Es decir, no puede tomarse a las escrituras como un fenómeno aislado.
Significa, sí, que la Biblia es nuestra máxima autoridad en cuestiones de fe, pero ella no puede ir desentendida de la razón, de la tradición, de la historia o aún de la misma experiencia o vivencias de los creyentes en particular y de la Iglesia en general. Esta forma de aferrarnos por sobre todo a la palabra profética más segura, ¿es un invento protestante? Leamos a ver qué dice Agustín. Pero ¿quién ignora que la Santa Escritura canónica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, está contenida en sus propios límites, y que debe ser antepuesta a todas las cartas posteriores de los obispos, de modo que a nadie le es permitido dudar o discutir sobre la verdad o rectitud de lo que está escrito en ella? En cambio, las cartas de los obispos, de ahora o de hace tiempo, pero cerrado ya el canon de la Escritura, pueden ser corregidas por la palabra, quizá más sabia de alguien más perito en la materia, por una autoridad de más peso o la prudencia más avisada de otros obispos, o por un concilio si en ella se encuentra alguna desviación de la verdad. Incluso los mismos concilios celebrados en una región o provincia deben ceder sin vacilaciones a la autoridad de los concilios plenarios reunidos de todo el orbe cristiano. Y estos concilios plenarios a veces son corregidos por otros concilios posteriores. Cuando mediante algún descubrimiento se pone de manifiesto lo que estaba oculto, se llega al conocimiento de lo que estaba oscuro. San Agustín, Tratado sobre el Bautismo, libro 2, capítulo 3.4, traductor Santos Santa Marta, de la Orden de los Agustinos. ¿Qué está diciendo Agustín cuando afirma que la escritura canónica debe ser antepuesta a todas las cartas posteriores de los obispos? Que la máxima autoridad en cuestiones de fe la tiene la escritura, y que todo lo que un obispo, incluido el obispo de Roma, afirme después, puede ser sometido a juicio y corregido por otros obispos o por un concilio. Según lo que acabamos de leer, ¿en dónde encuentran ustedes en el depósito de la fe de San Agustín la infalibilidad papal? En ninguna parte. La tradición oral fue primero, luego la escritura. En esto podemos estar de acuerdo. La aparición de los escritos del Nuevo Testamento significó una evolución y cambio sustancial en la relación tradición oral, tradición escrita. Veamos cómo fue esta evolución en una cita de Wills Morris del Evangelio del Dogma, Evolución Doctrinal de la Iglesia Antigua, de Ediciones Cristiandad, de la página 45 a la 49. Personas como Ireneo de Lyon promovieron en gran manera la idea de la escritura, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, como entidad definida con autoridad dominante en la vida de la Iglesia. Con todo, la escritura nunca fue para Ireneo sola escritura, es decir, escritura como fenómeno aislado. La sucesión apostólica de los obispos es para Ireneo un punto importante en la sucesión esencial de la vida de la Iglesia, y no la concibe como una cadena de episcopos vagantes separada del flujo fundamental de la vida eclesial. De la misma manera, la escritura no constituye para él un relato autoritativo independiente por sí mismo. La escritura y la tradición van juntas, no como dos cosas distintas, sino como partes unidas de la misma y única realidad. Ireneo insiste en que la escritura no ha de leerse como un libro independiente cuyo mensaje es totalmente desconocido, sino como un libro cuyo tema fundamental ya conocemos, porque este es la fe viviente de la Iglesia, de la que ya vive el cristiano. Pero por mucho que Ireneo insistiese en la estrecha interrelación existente entre la escritura y la tradición, el nacimiento y la general aceptación al final del siglo II de un conjunto de documentos autorizados tuvo una inmensa importancia. La fuente de la revelación cristiana era Dios mismo, cosa que nunca se había puesto en duda. Se creía que la tradición conservada en la vida de la Iglesia derivaba de los apóstoles, quienes la habían recibido de Cristo y éste a su vez de Dios. Pero como se trataba de una tradición oral, podía cambiar, y como nos ha demostrado la experiencia, este cambio fue tan amplio que no podemos tolerarlo. Esto hizo ver la necesidad de que la revelación se pusiese por escrito de una forma perenne y autorizada. El autor de la revelación era siempre el mismo, es decir, Dios. Por ello los cristianos creían que leían un libro cuyo autor último era Dios. Una vez que esta creencia se estableció firmemente, la escritura se convirtió en la fuente primaria y consciente de todas las doctrinas posteriores.
Estimados, yo vengo del catolicismo romano, y cuando el director general del colegio al cual yo asistía y que él era un sacerdote, se enteró que yo estaba asistiendo a reuniones en una iglesia evangélica, me llamó para pedirme explicaciones. Le dije que los evangélicos me enseñaban con la Biblia, cosa que nunca experimenté en su colegio católico, y eso que teníamos clases de religión obligatorias. Me respondió afirmando que los que leen la Biblia solos se vuelven locos, como Lutero. Debes creer lo que enseña la Iglesia Católica a través del obispo y del sacerdote, que para pensar en cuestiones de fe ya está la Iglesia. Bien, al parecer los apologistas romanistas se han olvidado, prefieren no recordar estas actitudes que tenían los curas hasta no hace mucho tiempo atrás. Si los católicos romanos hoy leen la Biblia es para refutarnos a nosotros, es decir, nosotros los forzamos a ello. Miren, si los católicos romanos hoy leen la Biblia es para refutarnos a nosotros, es decir, nosotros los forzamos a ello. Me pregunto qué sentirán ahora aquellos que se pasaron del protestantismo al romanismo. ¿Se habrán olvidado de aquella emoción que sintieron cuando un evangélico les puso en las manos una Biblia? ¿Sentirán ahora lo mismo cuando un apologeta romanista les pone un catecismo romano en las manos, en aquellas mismas manos que una vez apretaron con emoción las Sagradas Escrituras y no las soltaban ni de día ni de noche? ¿Sentirán lo mismo cuando el romanista les diga que no pueden dudar de lo que dice ese catecismo y que tienen que aceptar sin rechistar lo que les manda el magisterio? Nosotros hemos obligado a los católicos a tomar la Biblia, porque si no fuese por refutarnos a nosotros, seguirían como seguían antes de la Reforma Protestante, sacando nuevas enseñanzas, sacando nuevas doctrinas sin preocuparse. Pero nosotros los confrontamos y les obligamos a aprender la Biblia, y ahora quieren o pretenden enseñarnos a nosotros las Escrituras, cuando es por nosotros que las han aprendido. Pero nosotros, los protestantes y evangélicos, podemos hacer nuestras las palabras del campeón de la ortodoxia, San Atanasio. Nosotros, en cambio, nos mantenemos dentro de las Sagradas Escrituras. Bien, estimados, aquí terminamos el viaje por hoy. Los invito a un nuevo viaje en un próximo programa. Si te ha gustado este programa, si te gusta y te es de utilidad este canal, te puedes suscribir y también ayudarnos con tu like. Nos vemos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Y recuerda que también puedes encontrar mucho material en nuestro blog Diarios de Avivamientos, wordpress.com. Hasta la próxima, amigos.